Hola, hola. Para este segundo ejercicio lo que tenemos es una polea de 100 libras. Tiene un radio de giro de 0.75 pies y me dice que hay una tensión en el radio de 0.5 pies, y me dice que hay que determinar la velocidad del centro de la rueda o la polea en 3 segundos empezando desde el reposo, y nos dan el coeficiente de fricción cinética, la fricción cinética, y me están diciendo que es de 0.1. Entonces, igual que el ejercicio anterior, vea que acá lo que hice fue colocar un poco las ecuaciones. Entonces, lo que me está diciendo las ecuaciones es que vamos a tener una masa por una velocidad. A eso le vamos a sumar lo que sería una fuerza por un cierto tiempo aplicado, y vamos a tener de igualdad una masa por una velocidad del estado 2. Entonces, vemos que siempre va a ser como el estado 1 y el estado 2. Después tendríamos igual, podríamos tener la inercia por una velocidad angular más lo que sería un momento por un determinado tiempo, y eso va a ser igualado a la inercia por la velocidad angular en el estado 2. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación para poder determinar a ver qué información tenemos, qué nos hace falta, y poder determinar la velocidad que nos están pidiendo. Entonces, inicialmente, como siempre, vamos a sacar la inercia aquí por aparte para tener esa información a la mano. Entonces, la inercia van a ser las 100 libras, el peso de 100 dividido entre 32,2 por lo que es el radio de giro 0.75 al cuadrado. Ahí sería el centro de masa, la inercia en el centro de masa, o sea, la inercia si la polea estuviera girando en este punto. Entonces, si fuera una polea girando en este punto, esa sería la inercia, esta sería la inercia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la polea no va a girar en este punto, la polea va a girar a partir de este. Entonces, toda la rueda se va a desplazar, como estar viendo una llanta de un automóvil y un carro. Entonces, como el punto de movimiento va a ser el punto, digamos, el punto A, aquí no importa. Entonces tenemos que hacer lo que son ejes paralelos, la teoría de ejes paralelos, para poder determinar esa inercia. Entonces simplemente, ¿qué nos dicen? Los ejes paralelos es nada más sumar la masa, que en este caso de igual manera son 100 entre 32,2 más la distancia, que esa distancia va a ser de 0.5 al cuadrado. Entonces ya ahí tendríamos la inercia en el punto A, donde, donde él gira. Entonces en este caso van a ser más o menos 2,53, y las unidades son slog por pi al cuadrado. Entonces vamos a ponerle, entonces recordar esta parte nada más de que gira aquí en el punto A. Entonces la inercia va conforme a ese punto donde gira. En este punto ya tenemos todos los datos. Entonces ven que nos están dando el coeficiente de fricción cinética. Entonces, como parte de fricción, como la parte de fricción necesita la normal, entonces utilizando, digamos, para sacar la normal, solo vemos que tenemos eh, en el diagrama de cuerpo libre de la polea,
vamos a tener simplemente un peso W hacia abajo y no tenemos ninguna otra fuerza externa aplicada en sentido vertical hacia la polea. Entonces la normal va a ser igual al peso, que en este caso la normal va a ser igual a 100 libras. Entonces de ahí es donde sale la normal, que simplemente a la polea no tiene ninguna otra fuerza externa y simplemente la normal va a ser igual al peso de la polea. Entonces ya coloqué por acá la normal y vamos a borrar esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo podemos avanzar? Entonces simplemente para el estado 1, según esta ecuación, como está en reposo, no vamos a tener ninguna velocidad angular al principio. Entonces en el estado 1 va a ser 0 más la sumatoria de un momento por un tiempo. Ese momento, ¿cómo va a ser? Para ese momento entonces vamos a tener la tensión de esta parte, la fuerza de la tensión para acá. Entonces esa tensión son 50 libras por el radio, que el radio va a ser de un pie, y le vamos a multiplicar lo que sería el tiempo que pasa para el análisis. Entonces del tiempo en el estado 0 al estado de análisis son 3 segundos. Entonces acá tenemos 50 por 1 por 3. El 1 en realidad, bueno, el 1 acá. Entonces el momento sería 50 por 1 por el tiempo. Ahí estaríamos con la fuerza T de tensión. Ahora lo que tenemos que hacer es restarle la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción me va a hacer un momento negativo. Entonces vamos a restar la parte de fricción. Entonces, digamos, si lo vemos acá, esta fricción iría en este sentido, y si hacemos ley de la mano derecha vemos que el momento es negativo. Entonces le restamos la otra parte del momento debido a la fricción. Entonces vamos a tener 0.1, que va a ser del coeficiente de fricción, por los 100 de la normal, por lo que sería el radio de 0.5, que es donde está el cable, acá. Y a esto le vamos a multiplicar el tiempo que transcurre, que igualmente van a ser 3 segundos. Entonces, analizando un poquito más detallado, entonces para la parte 1, el momento positivo vamos a tener una fuerza de 50 por una distancia de 1. Entonces 50 por 1 me da un momento y lo multiplicamos por el tiempo. Entonces ahí tenemos lo que sería la sumatoria del momento por la tensión de T, y le restamos lo de la fricción. El momento que me va a aplicar la fricción sería el coeficiente por la normal, por el radio, por el tiempo. Todo esto me va a salir, digamos, un momento por el tiempo, y aquí también un momento por el tiempo. Esto lo vamos a igualar a lo que sería la inercia por la velocidad angular en el estado 2. La inercia ya la habíamos sacado, ¿verdad? Esta inercia es desde el punto A. Entonces van a ser 2,53 por la velocidad angular que queremos encontrar, W2. Una ecuación, una incógnita. Entonces nosotros podríamos encontrar, entonces ahí podríamos encontrar el valor de la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta velocidad 2 es para la velocidad angular en el punto A. Nosotros, o el ejercicio lo pide en el centro de la polea. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad angular 2 va a ser igual a la velocidad
del centro de gravedad entre 0,5. O igualmente sería 2 por la velocidad del centro de gravedad. 0,5 porque esa es la distancia que hay de A hasta el centro de la polea. Entonces simplemente podemos encontrar W2 y directamente multiplicarlo por 2 y encontrar velocidad del centro de gravedad. Entonces al final W2 va a ser 53,4 aproximadamente. Estos son radianes entre segundo. Y VG, que es la velocidad del centro de la polea, va a ser igual a la mitad, porque este 2 lo pasamos a dividir. Serían 26,8. Y de esta manera, en realidad este va a ser pies entre segundos. De esta manera ya podemos encontrar, digamos, aquí encontraríamos lo que nos están pidiendo, que era esta velocidad. Entonces, recapitulando un poco, siempre que nos den poleas o algo con radio de giro, es para encontrar la inercia. Entonces, encontrar la inercia de primero y vea que también sacamos la normal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos guiamos con la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, vemos que al inicio está en reposo, entonces se cancela y analizamos todos los momentos que tengamos debido a fuerzas externas. Entonces, en este caso íbamos a tener la fuerza de este punto, la fuerza T y la fuerza de fricción. Entonces, esta fuerza de fricción es muy importante tomarla en cuenta porque se va a desplazar desde este punto. Entonces, eso también me hace un momento. Entonces, de aquí encontrar todos los momentos posibles que se le vayan a aplicar al cuerpo. Ya una vez encontrado todos los momentos que se apliquen, simplemente es multiplicar la inercia por la velocidad de la rueda en el punto A y despejar para la velocidad del centro de la polea. Entonces, más o menos esto es como se puede encontrar esta velocidad.